Hay un estrato de mujeres que después de la guerra fueron mujeres y madres y tuvieron que sacar una familia adelante, muchos de ellos viudas, con un mínimo de 3 hijos. Ya se hacen mujeres, puede haber un reconocimiento en un texto, pero no hay un reconocimiento, no sé, de un detalle, de un tangible, de hacer un monumento a la mujer trabajadora. Pues vivíamos en la Florida, era un barrio de 9 casas y vivíamos allí pues muy tranquilos, porque todo era campas y entonces ya estalló la guerra y entonces empezamos a lo malo, se quiere decir. Portugalete se empieza a bombardear a principios del año 37 hasta que entran hacia el 20-22, entran en la margen izquierda y ocupan Portugalete. En ese tiempo mi abuela, acompañada con su hija María, la nadadora, pues se escapan huyen a Guriezo, donde tenían los familiares de mi abuela. Tocaba la sirena y corríamos a la huerta a escondernos allí. En el gallinero tenía mi abuelo unas cosas para donde entraban las gallinas a poner huevos y allí nos metíamos. Fuimos hasta Francia, nos llevaron en el Habana y luego en tren hasta Bélgica. Nos separábamos de la familia y éramos muy niñas, triste, claro. Y luego ya empezaron los sufrimientos de no tener comida. Llegó un momento que mi madre, la pobre, no tenía nada para darnos de comer. Nos daban igual un poco pan para cada uno, nos daban un poco aceite. Una vez daban medio litro, la otra vez 1 litro, pero el racionamiento ha sido muy duro. Cuando la gente tenía algo de dinero, iba a los caseríos por ahí a comprar huevos, pero mi madre no podía salir de allí porque no tenía dinero, no tenían. Vivimos un poco estresos cuando aquello, sí. Van los nacionales hacia Asturias y a principios de septiembre ya ocupan todo comienzo de Cantabria. Allí las detienen a las 2, las ingresan en un monasterio de las Clarisas que estaba muy cerca de Guriezo y las tienen allí presas hasta que a mi tía la sueltan el día 24 de diciembre. Sin embargo, a mi abuela pues la retienen un poquito más y es una de las primeras presas que la ingresan en la cárcel de Saturrarán. Desde luego trabajaban mucho, porque eran labradores y tenían que trabajar en el campo y en casa. Luego tampoco no había medios económicos y tenían que hacer el trabajo de casa, los animales, entonces había que ir a buscar el agua a la fuente, a lavar al lavadero y luego los domingos tampoco no salían nada de... Si una mujer iba al bar, pues por lo visto era mal visto que iría. La mujer se quedaba en casa y cuando venía el hombre pues ya a cenar. Así que la mujer no descansaba. Casarse y ya nada, a trabajar, a fregar, a lavar y a cuidar a los niños. Y los niños para la madre, que no para rato iban a sacar un cochecito con el niño o la niña. Te iban a llevar ya. Y ahora cuando veo a los abuelos digo, madre mía. Me dio pena, también lloré mucho cuando me dijeron que tenía que venirme para aquí. Porque claro, habíamos salido de unos bombardeos y todo eso y estábamos un poco asustadas. Pero bien, en cuanto le vi a mi padre ahí en Bilbao que me estaba esperando, pues me emocioné, lloré y bien. Lo que pasa que estaba todo muy feo. Entonces nos pusimos como muy rebeldes, mi hermana y yo. Éramos niñas buenas, pero aquí por todo renegábamos, no nos gustaba lo que había, no. El cómo llegó aquí, pues no nos contó nunca. Pero bueno, llega a Portugalete, encuentra trabajo de asistenta en una casa y mientras tanto pues tienen que recoger a las niñas, porque si no querías perder las hijas tenías que ir con ellas, porque si no a las pequeñas las adoctrinaban y las mayores eran esclavos del franquismo. Y en la cárcel conoce a mi aita, que mi aita en aquel tiempo se había quedado viudo, también tenía 3 hijos, y deciden casarse para que no les quitaran a los hijos. ¿Y dónde van a vivir? Pues en la casa que tenían en Abachalo. Mi abuela ya había fallecido y se encuentran en una casa con 6 niños y 2 adultos. Mi abuelo era capitán del barco y se quedó viuda con 57 años con 6 hijos.
con el cielo arriba y la tierra abajo, sin una pensión de nada. Pues fíjate las jeribillas que tenían que hacer. Con 5 hijos, oye, te puedes imaginar. Pues mi madre ha sido una santa. No quiero hablar de mi madre porque lloro, ¿eh? Ha sido muy buena. A mi hermana pequeña se la llevó una tía mía. Luego cuando vinimos se la llevó ella, que no tenía hijos y tenían un bar allí mismo en Baracaldo. A mi hermana no le faltó de nada, porque mi tía se acababa bien con el bar. Tenía marido también. Y bueno, yo con mi madre y mi hermana la mayor, que vivía en casa con su marido y un hijo. Y trabajando para Intendencia también, que estuvimos. Yo hacía, bien jovencita, hacía ojales y pegaba los botones a los pantalones y a las chamarras. Yo me imagino a mi madre en el año 40 y poquito, con 3 hijas, y no tener nada más que 3 hijas, tener que abandonar su pueblo, a su familia. Mi madre sí sintió rechazo. Mi madre en el pueblo se tuvo que escapar porque sintió rechazo, porque era la mujer de un fusilado. Murió mi padre y ya terminé la escuela y tuve que ir un par de añitos a cuidar a unos niños y luego entré a trabajar a un planchadero de recadista. Y fueron años duros también eso, porque mi madre se quedó sin nada. No le quedó pensión. Tuvo que ir también a trabajar, a fregar escaleras y a lo que salía. Ahora, vecinas de allí había muchas que tenían los maridos en la cárcel y trabajaban mucho, mucho. Había mujeres, algunas iban al muelle a recoger carbón, luego lo vendían. Mi madre también se quedó joven viuda, con 35 años, mi padre murió con 39, y quedamos 2, yo la mayor 9 años y la otra 6. Y bueno, pues tenía que trabajar mucho, y luego él se volvió a casar con uno de allí del pueblo, y siguieron trabajando pues como antes, la labranza. Igual vendían un ternero, vendían algún animal para sacar dinero pues para otros gastos. Luego ya mi madre ya tuvo que empezar a trabajar, iba a las casas a lavar, fue a fregar escaleras, le tocó. Iba de interina y era también cocinera porque aprendió muy jovencita, y a algunas casas a trabajar todo el día para sacarnos adelante. A mis padres los tengo en el alma, de verdad. Todo lo que pasaron. Pedir comida, no tener, éramos 4 hermanos, fíjate. Mucho pasamos. Y mucha gente también en la Florida y en Portugal y mismo. En ese ambiente hostil sí se tiene que marchar. Me conmueve más la situación de mi madre que el de mi aita, que mi aita sale de la cárcel, ha cumplido, es un perdedor, pero vuelve a su pueblo, está con su familia, está con su entorno, tiene un trabajo, hace lo que le gusta, está con su gente. Bueno, a nivel personal, si lo contara mi aita y lo contara mi madre, la guerra, son 2 visiones completamente diferentes.